Más de 11 millones de toneladas de productos químicos agrícolas se vierten cada año sobre las vastas tierras de cultivo. Estos agentes tóxicos envenenan silenciosamente las vías fluviales, desde el poderoso Mississippi hasta los pequeños arroyos del oeste. ¿Es posible la recuperación cuando la vida biológica yace tan escasa y agotada? A primera vista, el daño al ecosistema parece definitivo, pero la gente intentó algo sin precedentes al liberar algunos castores y sucedió lo inesperado. Sin embargo, un pequeño ingeniero natural comenzó a cambiarlo todo. Se puede notar cómo operan sin planos, financiación ni permisos de construcción. Solo necesitan dientes afilados, barro y unas pocas ramas para levantar barreras físicas. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. Estas estructuras son capaces de remodelar paisajes enteros alterando el flujo. Se ve cómo el agua se detiene tras los diques naturales que ellos erigen. ¿Puede esta criatura sacar realmente a un ecosistema del borde del colapso? El viaje de la reactivación inicia su curso suavemente. 2.000 millones de toneladas de residuos libera la humanidad anualmente. ¿Por qué esta cifra resulta crítica para los ecosistemas? A simple vista, el planeta parece resistir la carga sin esfuerzo visible. Pero 50 millones de toneladas de plástico y más de 100 millones de toneladas de químicos industriales fluyen silenciosamente a los ríos, empujando a las vías fluviales hacia un declive global. Se puede notar esto con claridad absoluta en el Mississippi, la arteria principal de la nación. El río drena el 40% del país, transportando las aguas residuales de 31 estados hacia el sur. Pero esto es solo el comienzo. Cada verano, la corriente entrega cantidades masivas de nitrógeno y fósforo en el Golfo de México, creando la infame zona muerta. Según datos de 2023, esta área sin oxígeno se expandió hasta las 3.058 millas cuadradas. Es un tamaño casi igual a Delaware, donde ninguna criatura del fondo sobrevive. Parecen aguas normales, pero en realidad la vida allí es imposible. Más adelante se complica. Peor aún, un siglo de presas, canalización y drenaje de humedales ha eliminado las defensas naturales del terreno. Estas acciones borraron casi el 50% de los bosques de llanura aluvial del Alto Mississippi. Y esto no es el límite. Se observa que el Bajo Mississippi se ha encogido a solo el 30% de su extensión original. Debido a ello, este gigante vital se ha transformado en una máquina de inundaciones. Se ve la magnitud del riesgo al recordar el desastre de 1927. El evento costó $25.000 millones actuales, marcando una de las peores catástrofes. El agua sigue su camino, 0.2 grados por década. Esa es la tasa exacta a la que la Tierra se calienta, secando los bosques. ¿Por qué una cifra tan pequeña acelera las catástrofes naturales? El número parece bajo para la física global, pero este aumento vuelve la vegetación inflamable, alimentando incendios forestales en todo el mundo. El proceso solo está cobrando fuerza en los ecosistemas. La destrucción avanza sin detenerse. 2.690.000 acres ardieron en Estados Unidos en el año 2023. El daño económico total se estima en $893.000 millones anuales. Y esto no es el límite. Se puede notar la caída de ceniza en los ríos desde California hasta Canadá. A primera vista, el fuego parece afectar solo la superficie, pero en realidad calcina el suelo fértil y vuelve los flujos de agua erráticos, porque el cambio climático reduce la humedad y fortalece los vientos, permitiendo que una sola chispa cree una catástrofe en horas. Se ve cómo los bosques desaparecen y los humedales colapsan físicamente. Por eso los ríos, ya agotados por la contaminación, son empujados cerca de su punto de ruptura definitivo. 60 millones de castores norteamericanos
fueron cazados casi hasta la extinción entre el siglo XVII y finales del XIX por su valiosa piel y el castorio. ¿Por qué la desaparición de esta especie empujó a los ríos y arroyos tan cerca del colapso total? La conexión tardó décadas en hacerse evidente para los científicos. Los ecologistas descubrieron que la ausencia de los castores provocaba que los arroyos se secaran más rápido y los humedales se desvanecieran, permitiendo que los incendios forestales se propagaran con facilidad. Para principios de 1900, muchos estados contaban apenas con unos pocos cientos de sobrevivientes dispersos en humedales remotos. Pero esto es solo el comienzo. En medio de todo ese caos ecológico, una fuerza antigua ha regresado silenciosamente al escenario. El punto de inflexión llegó a mediados de la década de 2000, con el lanzamiento del proyecto Methow Beaver en las Cascadas del Norte. A primera vista, la reubicación de animales parece una medida menor, pero en realidad es una operación crítica para restaurar cuencas degradadas que lo necesitan desesperadamente. En 2008, los equipos comenzaron a utilizar trampas humanitarias y exhaustivos controles de salud para trasladar a los castores desde áreas residenciales conflictivas. Se puede notar cómo los ingenieros ambientales liberan a las parejas en zonas estratégicas. Transición al siguiente nivel. El incendio masivo de 2014 abrió la puerta a un experimento único, donde 8 parejas de castores fueron liberadas en 3 cuencas completamente quemadas. Un año más tarde, todos ellos habían logrado sobrevivir al duro invierno. Construyeron más de 15 nuevas presas, reteniendo el agua vital en la tierra. Se ve cómo los valles ennegrecidos volvieron a convertirse en paisajes verdes y húmedos en el transcurso de pocas temporadas. El ciclo natural retoma su curso con calma. Pocos animales poseen la capacidad de transformar paisajes secos en humedales prósperos en tan solo unas cuantas temporadas. ¿Por qué los ecólogos denominan a los castores ingenieros de ecosistemas? A simple vista, la actividad del roedor parece limitada al transporte de madera, pero cada mordisco y cada rama que llevan a su guarida prepara el escenario para una reconstrucción a una escala inalcanzable para cualquier otra especie. El flujo de la restauración comienza físicamente con los troncos húmedos que el animal sostiene con fuerza en su boca. Sin embargo, sus presas no bloquean el agua por completo, sino que la ralentizan lo suficiente para que se derrame lateralmente. El líquido empapa el suelo profundo, formando nuevos humedales donde los sedimentos atrapan nutrientes esenciales. Se puede notar cómo las cañas echan raíces rápidamente mientras los sauces y álamos brotan en la orilla recuperada. Pero esto es solo el comienzo. Los insectos regresan en oleadas visibles de renovación biológica. Estos estanques recién formados se transforman en oasis vitales dentro de los paisajes secos circundantes. Por eso, el ciervo mulo, el alce, el urogallo y los ánades reales se detienen para descansar junto a incontables aves. Parece evidente que es un entorno silvestre simple, pero en realidad las orillas del río se estabilizan naturalmente sin el uso de excavadoras ni hormigón. Se observa a los peces pequeños encontrar refugio seguro mientras los científicos identifican al castor como una especie clave, un pilar que evita el colapso de todo el sistema. Y esto no es el límite de su impacto. $1.200.000 costaba un proyecto de presa en la República Checa que se estancó durante 7 años debido al papeleo burocrático. Se ve cómo una sola colonia terminó construyendo una barrera en la ubicación exacta, creando un estanque y restaurando las condiciones del humedal a la perfección. Los funcionarios admitieron finalmente que los castores realizaron el trabajo por ellos de forma gratuita, dejando el ecosistema listo para perdurar. Más de 300 castores han sido reintroducidos por los ecologistas en la parte alta del río Metil,
desde el año 2008. En apenas una década, los registros técnicos contabilizaron 176 nuevos estanques, reservorios naturales que costaría millones de dólares replicar con maquinaria humana. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué estas estructuras orgánicas son tan vitales para la gestión hídrica del valle? A simple vista, un dique parece una acumulación desordenada de ramas y lodo en la corriente. Sin embargo, un solo dique de castor promedio posee la capacidad física de retener alrededor de 1 millón de galones de agua superficial. Se puede notar cómo los primeros 62 estanques acumularon casi 5 millones de galones en sus cuencas tras la construcción. La red completa retiene ahora más de 65 millones de galones anuales, cantidad suficiente para abastecer a un hogar en Twist durante más de 20 años. Más adelante se complica. A primera vista, el beneficio parece limitarse al agua visible, pero un estudio en la cuenca del río Columbia halló que 29 estanques añadieron 6.6 millones de galones al agua subterránea. Esta reserva crítica ayuda a regiones enteras a soportar sequías severas, ya que los diques no bloquean totalmente el flujo, sino que lo dispersan para recargar los acuíferos inferiores. Y esto no es el límite, porque en verano el agua almacenada se libera muy lentamente hacia la corriente. Esto mantiene los arroyos frescos, estables y fluyendo incluso durante los picos de calor. Se ve cómo los cauces sin castores se secan hasta exponer la roca desnuda al final de la temporada. Aquellos con castores, en cambio, retienen el agua y mantienen la hierba verde, permitiendo que la vida persista en el ecosistema. 3 veces más humedad retienen las áreas con represas de castores en comparación con los lugares sin ellas, según confirmó el análisis satelital de la NASA del año 2020. El agua contenida por estos diques genera una capa de protección que los científicos jamás esperaron, permitiendo que la vida persista. Esto ralentiza de forma significativa la propagación de las llamas destructivas. ¿Por qué los valles habitados por estos animales aparecen como oasis resistentes al fuego? En los relevamientos realizados a través de Washington e Idaho, los paisajes circundantes estaban agrietados por la sequía. A primera vista, las represas parecen acumulaciones aleatorias de madera, pero es aquí donde reside la defensa natural del ecosistema. La respuesta está en que sus estructuras dispersan el agua a través del paisaje, empapando el suelo y preservando una capa fresca de lodo. Se generan depresiones húmedas que el fuego simplemente no puede consumir. Pero esto es solo el comienzo. Durante el incendio Twist de 2015, se evidenció su capacidad defensiva real. Se puede notar cómo muchos estanques quedaron chamuscados por un lado, mientras el otro permanecía verde. Los bomberos incluso utilizaron esa agua acumulada en los estanques para combatir el siniestro activo. Como resultado, estas zonas actúan como fortalezas ecológicas en medio de temporadas de incendios cada vez más severas. 63% creció la población humana en el estado de Washington entre 1990 y 2020. ¿Por qué esta expansión resultó devastadora para la biodiversidad acuática? Las llanuras aluviales se redujeron drásticamente mientras el concreto estrangulaba los cursos de agua naturales. Las 7 especies nativas de salmón han visto sus números desplomarse sin pausa en los últimos 40 años. A primera vista, el entorno parece resistir, pero en realidad, el estrecho de Puget perdió más de 1/3 de su costa natural bajo la presión urbana. Debido al calentamiento del agua y la pérdida de hábitat, las poblaciones de salmón chinook y coho cayeron entre un 70 y un 90%. Sin embargo, en medio de temporadas de incendios cada vez más severas, surge una esperanza con el proyecto Castor de Tulalip desde 2014. Los expertos han reintroducido más de 200 castores en los arroyos de la región norte. Se puede notar cómo estos animales construyen cadenas de estanques fríos,
levantando hasta 12 o 13 presas consecutivas para frenar la corriente. Esto proporciona sombra y un refugio térmico vital para las especies. Y esto no es el límite. Los nuevos estanques producen enjambres de insectos, una fuente de alimento de la que dependen los salmones jóvenes. Los ecólogos ya han documentado a cientos de juveniles regresando a corrientes que antes se consideraban muertas. La vida retoma su curso en el agua restaurada. Más de 150 traslados estratégicos en un solo año han redefinido la gestión hidráulica de la región. ¿Por qué el Estado invierte recursos en reubicar a estos animales en lugar de eliminarlos? La visión tradicional los cataloga simplemente como destructores de árboles y causantes de inundaciones en patios residenciales. Pero Washington decidió canalizar esos mismos instintos salvajes para convertirlos en una fuerza de recuperación natural. Se puede notar cómo los arroyos, antes descartados como corrientes muertas, comienzan a recuperar su caudal constante. Históricamente, la especie fue empujada al borde de la extinción en muchos estados, sobreviviendo apenas en pequeños bolsillos de humedales remotos. A primera vista, su reintroducción parece arriesgada, pero en realidad, programas como el proyecto Meadow Beaver y la iniciativa Tulalip Beaver funcionan como equipos de reconstrucción. Estos grupos transforman el comportamiento animal en infraestructura ecológica vital. Los especialistas responden a cada llamada sobre actividad molesta, atrapando humanamente a cada ejemplar. Se realizan chequeos de salud exhaustivos antes de transportar la carga a cuencas agotadas. Se ve cómo los animales se liberan donde su impulso de construir presas es el recurso más necesario. Pero esto es solo el comienzo del cambio físico. Solo en el año 2023, estas acciones facilitaron la creación de docenas de nuevos complejos de presas funcionales. La corriente se ralentiza físicamente, añadiendo sombra y disminuyendo la temperatura del agua. Esto reabre corredores de migración para los salmones juveniles que antes estaban bloqueados. Las cuencas hidrográficas recuperan así sus ritmos de vida originales. Decenas de millones de castores desaparecieron de América del Norte debido a un frenesí de caza impulsado por un solo artículo de lujo. Pocos se dan cuenta de que el viaje de renacimiento del castor comenzó con la tragedia de los viejos sombreros de fieltro. Durante casi 3 siglos, su pelaje interior ultrafino sirvió como uno de los materiales más codiciados de Europa. ¿Por qué una sola piel portaba suficiente valor como para casi borrar una especie entera del mapa? La respuesta técnica no reside en la moda, sino en la complejidad del procesamiento. Para entenderlo, entramos en la curtiduría, donde cada piel seca se recibe como una mercancía especial. Cada pieza recibe un código de identificación hecho de pequeños orificios perforados, asegurando un seguimiento preciso de cada proveedor individual. Inmediatamente después, las pieles se trasladan a una cuba de rehidratación llena de una solución de agua salada y productos químicos especializados. Durante más de 12 horas, la mezcla restaura la humedad original de la piel seca, pero esto es solo el comienzo de una secuencia meticulosa que transformará la piel cruda y áspera en un material duradero de alta gama. Desde estas pieles recién rehidratadas, el refinamiento de este valioso material pasa a una etapa que exige precisión absoluta. Las pieles se doblan sobre una viga de madera o se introducen en una máquina especializada para ablandar cada fibra individualmente. Esto abre la estructura de la dermis y permite que el cuero respire nuevamente para los químicos. Se puede notar cómo el curtidor comienza a lavar la piel, afeitando la primera capa gruesa de tejido para eliminar el material áspero y crear una superficie perfectamente uniforme precisa al milímetro. Luego, la piel se coloca en un segundo baño de remojo, esta vez utilizando una solución desengrasante cuidadosamente calibrada. El líquido debe ser lo suficientemente fuerte como para eliminar todos los aceites naturales
sin dañar los delicados folículos pilosos. Incluso la menor cantidad de grasa residual puede hacer que el cuero se pudra o se decolore con el tiempo. Una vez levantada de la cuba, la piel se descarna nuevamente, adelgazando áreas densas como los hombros y la cola. A primera vista, este paso parece un simple adelgazamiento rutinario, pero en realidad define la suavidad, la durabilidad y la coloración impecable del cuero terminado. La piel adelgazada entra ahora en la etapa más delicada de todo el proceso: eliminar los pelos de protección para crear el castor esquilado. El curtidor sumerge la piel en una fórmula especial que afloja solo las raíces del pelo de protección sin tocar el pelaje interior ultrafino que se encuentra debajo. Esta proporción química debe ser perfectamente exacta para evitar daños irreversibles en el lote. Cuando la piel alcanza el nivel ideal de apertura, se coloca sobre una viga y cada pelo de protección y pelo juvenil se raspa cuidadosamente de la superficie. Todo se vuelve más complejo en este punto crítico de manipulación. Un movimiento en falso, un solo pelo roto, y toda la piel se convierte instantáneamente en un rechazo inútil, con una pérdida de varios miles de dólares. La precisión lograda durante la etapa de depumado despeja el camino para terminar la estructura del cuero. La piel se coloca en una solución de decapado para apretar el grano y bloquear las raíces del pelaje interior en su lugar. Luego se afeita nuevamente para alcanzar el espesor exacto requerido. Los trabajadores trasladan la piel a la fase de curtido húmedo, estabilizando las fibras antes del secado y el volteo. Se ve cómo, dentro del tambor giratorio, potentes ciclos rompen las fibras rígidas, creando la suavidad y caída características. La piel se estira entonces para abrir el grano y prepararlo para recibir los aceites de curtido. Con la estructura del cuero completamente abierta, el material entra en la etapa que le da el acabado refinado de un producto premium. Una capa de aceite de curtido se aplica uniformemente y se presiona profundamente en la fibra utilizando una máquina de golpeo especializada. Esto restaura la flexibilidad natural, el brillo y la durabilidad de la piel tras el estrés químico. Para los pedidos de castor esquilado, el recortador guía la piel a través de cuchillas de precisión para ajustar la longitud y la dirección del pelaje según el diseño previsto. Finalmente, la piel se blanquea, se limpia y se voltea durante horas, logrando la suavidad, tersura y lustre necesarios. El material procesado se mueve hacia el taller de moda listo para su confección. Un brillo uniforme sella la superficie para lograr la suavidad y el lustre necesarios antes de pasar al taller de moda. A primera vista, el proceso parece meramente industrial, pero la fuente de estos recursos en la naturaleza opera con una lógica muy diferente. Entre presas humildes y arroyos revividos, los castores prueban que el entorno guarda maravillas incomprendidas. ¿Por qué su impacto es tan crítico para la hidrología? A simple vista, su actividad parece limitarse a apilar madera en los cauces. Sin embargo, no solo restauran vías fluviales que se desvanecían, sino que despiertan ecosistemas enteros que se creían olvidados. Se puede notar cómo cada mordisco a los troncos y cada oleada de agua redirigida inyectan nueva vida al terreno. Las aves retornan para anidar, los peces encuentran asilo y la vegetación se alza de nuevo tras años de sequía. Y esto no es el límite. Resulta difícil creer que una criatura tan pequeña pueda reconfigurar el destino de un paisaje completo. El equilibrio natural se restablece silenciosamente en el valle.